Buenos días, este 14 de enero les damos una cordial bienvenida al Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña la ginecóloga Sara Ortiz, quien nos va a hablar acerca de los quistes en los ovarios, ya que es un tema de mucho interés y ella nos va a explicar qué tan frecuente puede ser. Así que gracias, doctora, por estar acá, bienvenida. Gracias por la invitación. Y gracias a usted por aceptarla. Si usted tiene alguna consulta específica, puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. En Facebook aparece una imagen que dice El Consultorio, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag ElConsultorioPL, porque en breves instantes nuestra invitada la responderá. Doctora, antes de empezar a hablar sobre los quistes en los ovarios, me gustaría que empezáramos a aclarar algunos términos que pueden ser ajenos a muchas personas que nos están viendo en este momento, y yo creo que así vamos a entender mejor qué son los quistes en los ovarios. Por lo tanto, me gustaría que nos explicara qué es un quiste. Un quiste es una formación membranosa anormal que puede aparecer en cualquier parte del organismo. Puede tener un contenido líquido, semisólido, y depende del órgano donde aparece, pues así va a ser la afección y la manifestación clínica. Doctora, ¿nos podría explicar exactamente cuáles son las causas que originan un quiste? Si se conoce o es una cuestión genética. Depende mucho del órgano en el cual aparezca el quiste, ¿verdad? Específicamente, por ejemplo, en el ovario puede ser una enfermedad endocrina la que esté asociada a la formación del quiste o simplemente trastornos hormonales. Usted ya nos dijo anteriormente que puede aparecer en varios órganos del cuerpo. Para que las personas entiendan, ¿en qué órganos pueden aparecer los quistes? Puede aparecer en intestino, podemos tener quistes a nivel de la piel, ¿verdad? Generalmente las personas pueden ver formaciones anormales, quistes mamarios también podemos tener, ¿verdad? Que generalmente van llenos de líquido y hay que darles únicamente seguimiento. En este caso, hoy estamos hablando de quistes ováricos, puesto que tenemos entendido que pueden ser uno de los más recurrentes o de pronto de los que más hablamos. Pero para hablar sobre la frecuencia y eso también tenemos que entender la anatomía del órgano donde ocurren los quistes. Entonces, antes de hablar de un quiste en el ovario, expliquemos qué es el ovario. El ovario es parte de los órganos genitales femeninos, son dos, uno de cada lado, más o menos son de 2 por 2 centímetros de un color blanco perlado. Es muy importante que las mujeres entendamos y sepamos que el ovario es un órgano que tiene dos funciones específicas. Una función es la función reproductiva, cada mes madurando un óvulo para que se dé un embarazo, y otra función es la función hormonal, que muchas veces la formación de quiste va asociada a el no desarrollo del folículo y empieza a crecer, ¿verdad? Entonces, el ovario en nuestro cuerpo, nos pueden quitar el útero si ya no sirve, pero los ovarios sí es muy importante que los conservemos hasta que dejen de funcionar, si no hay ninguna anormalidad. En este caso que estamos hablando de los quistes en los ovarios, ¿qué tan frecuentes pueden ser o por qué a veces escuchamos que son muy frecuentes y que muchas mujeres los tienen? Por ejemplo, si hablamos de lo que son los quistes simples en el ovario, es una formación de una membrana anormal que puede ir creciendo. Es muy importante saber que depende del tamaño, así va a ser el tratamiento, ¿verdad? Si son menores de 5 centímetros, podemos utilizar tratamientos médicos, combinaciones hormonales que vayan adecuadas a la paciente y que por cierto tiempo la utilicemos y sepamos que va a ser beneficioso para la paciente e ir controlándolo, por ejemplo, con ultrasonido para ver si su tamaño ha disminuido. Doctora, de acuerdo a su experiencia y a todo lo que nos ha dicho anteriormente, ¿podría ampliarnos un poco mejor cuáles son las causas por las que aparecen quistes en los ovarios? Quistes en los ovarios pueden aparecer por trastornos hormonales, ¿verdad? Entonces, hay trastorno en el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, y el ovario se hiperestimula y al tener una hiperestimulación empieza a crecer el quiste, ¿verdad? Entonces, como le mencionaba, si es menor de 5 centímetros podemos beneficiar a la paciente con tratamiento médico. Si es mayor de 5 centímetros, pues definitivamente debemos de evaluar
tratamiento quirúrgico. Algo muy importante también es cuando son quistes simples en los ovarios, ver las características. ¿Cómo vemos estas características? Por medios diagnósticos como ultrasonidos, tomografía de resonancia magnética, dependiendo del tamaño del quiste. Entonces eso nos va a ayudar a saber si son quistes solo de agua, si son quistes mixtos, si son quistes semisólidos, si son quistes sólidos, si nos orienta que sea algo benigno o podemos tener también algo que sea maligno, ¿verdad? Doctora, más adelante usted nos va a explicar a mayor detalle, por ejemplo, los tipos de quistes, en qué momento puede ser un quiste benigno, Exacto. En qué momento puede ser un quiste maligno, pero antes de eso me gustaría que nos explicara qué mujeres son las más propensas a padecerlos. Mujeres en edad reproductiva, ¿verdad? Recordemos que cuando estamos en la edad reproductiva, desde el desarrollo hasta que seguimos viendo menstruación, sabemos que nuestro cuerpo se sigue estimulando y seguimos produciendo hormonas. Eso quiere decir que nuestro ovario sigue funcionando. Entonces, cualquier mujer puede ser propensa a poder padecer un quiste. Edad reproductiva entendamos desde que inicia la menstruación hasta que finaliza. Hasta que finaliza. Interesante. Entonces, yo creo que ahí es muy importante que empiecen los chequeos constantes como para que sea el diagnóstico. Ahora sí, doctora, explíquenos cuáles son los tipos de quistes más comunes. Los tipos de quistes más comunes van a ser los quistes simples en el ovario, ¿verdad? Aquellos quistes que encontramos cuando llega una jovencita que ha tenido mucho dolor pélvico, mucho dolor menstrual. Evaluamos y encontramos un quiste simple, damos tratamiento médico si es menor de 5 centímetros y el quiste generalmente desaparece, ¿verdad? Pero el dolor puede ser una causa frecuente de consulta que nos oriente a saber que esta paciente pues tiene un quiste en el ovario, ¿verdad? Tenemos también pues ya los quistes que van a ser complejos y complicados, como un cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Donde ya son masas pélvicas, masas grandes, sólidas, ¿verdad? Que van a tener otras manifestaciones clínicas, no solo el dolor, sino que ascitis, que es la acumulación de líquido inflamatorio en el abdomen y es por lo que muchas veces las pacientes consultan. Entonces son casos completamente diferentes para el tratamiento. Algo sumamente importante es el chequeo preventivo. Ahora vamos a evitar mucho si cada año nos ponemos la meta de ir al médico, de chequearnos aunque no sintamos ninguna molestia. Usted tocó un tema muy importante, doctora, los síntomas, las molestias, esos detalles o esos signos de alerta que pueden dar una señal de que las personas pueden tener alguna anomalía o podrían tener un quiste. Nuevamente, ¿nos podría repetir cuáles serían sus recomendaciones para que las personas identifiquen esos síntomas y acudan con un experto? Claro, como mencionábamos, ¿verdad? En los quistes en el ovario, el dolor es una de las principales molestias que presenta la paciente. Generalmente, la mayoría de nuestras jóvenes y de nuestras mujeres se automedican, ¿verdad? Entonces toman analgésicos, alivian el dolor y ya no consultan. Entonces, definitivamente tener como propósito una vez al año ir y hacerme un chequeo preventivo, ¿verdad? Nada pasa. Muchas veces dicen, ¿y si me dicen que tengo algo? Pues definitivamente si tenemos algo lo tratamos. Es peor tener algo y no hacer nada que saberlo y a complicarnos, definitivamente. Más adelante también vamos a hablar del chequeo preventivo y las maneras en las cuales podemos hacer la prevención, que al final de cuentas es lo más importante, pero es el momento de nuestra primera pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque al volver vamos a seguir hablando acerca de los quistes en los ovarios. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona.
Estamos de vuelta en el consultorio, estamos hablando acerca de los quistes en los ovarios y me acompaña la ginecóloga Sara Ortiz, quien está respondiendo dudas sobre este tema tan interesante que es de mucho interés para las mujeres, puesto que ya nos dijo que pueden aparecer en la edad reproductiva, es decir, desde que aparece en la menstruación hasta que finaliza. Doctora, vamos a hablar de otra condición que afecta a los ovarios y que están relacionados con los quistes, que son el ovario poliquístico. El ovario poliquístico es una patología endocrina, ¿verdad? Esto es completamente diferente a lo que ya conversamos, que son los quistes simples en el ovario, quistes complejos, ¿verdad? El ovario poliquístico ya lleva en sí la patología una enfermedad metabólica, entonces es muy importante porque ya puede ir acompañado de resistencia a la insulina. Importantísimo que las mujeres que en algún momento les hayan diagnosticado ovario poliquístico lo traten, ¿verdad? Porque muchas veces depende de cada mujer, los tratamientos pueden ser muy prolongados y es sumamente importante que tomemos conciencia que es una de las principales causas de infertilidad. No quiere decir que la mujer nunca vaya a poder tener hijos, pero si lo tratamos a tiempo, desde que se diagnostica y no se complica con algo metabólico, pues lo vamos a poder tratar muy fácilmente, ¿verdad? Doctora, ¿cuáles serían las principales complicaciones de que una mujer inicie el tratamiento? Puesto que por experiencia personal, en mi casa, por ejemplo, cuando mi hermana tenía quistes, lo que pasaba es que solo se presentaban únicamente durante la menstruación. Entonces, usted nos va a explicar qué tan cierto es eso. Entonces, lo que ella hacía era, sabía que durante 3 días al mes iba a tener dolores, molestias, pero luego se medicaba y ya no pasaba nada más. Entonces, ¿cuál sería el riesgo de hacer esto y no buscar ayuda temprana? Entonces, acá usted toca un punto importante, ¿verdad? Ella sabía, ella hacía, ¿verdad? Eso es en un quiste simple de ovario, donde nos da mucho dolor, dismenorrea, que es el término médico que utilizamos a esa menstruación dolorosa. Sin embargo, en el ovario poliquístico es otra historia, es otro contexto, porque ya va implícito una enfermedad metabólica como tal, ¿verdad? Va a afectar todo nuestro metabolismo. Entonces, los síntomas en un ovario poliquístico van a ser completamente diferentes. Vamos a tener alteraciones hormonales o ausencia de menstruación o menstruaciones muy prolongadas, ¿verdad? Mujeres que menstruan 2 y 3 meses y no saben por qué, muchas no consultan, ¿verdad? Vamos a tener sobrepeso en algunos casos, vamos a tener, dentro de los criterios diagnósticos podemos encontrar o no, ¿verdad?, quistes en los ovarios en forma de rosario alrededor del ovario y más o menos unos 10, 12 quistes alrededor del ovario, a diferencia de un quiste simple que es un único de diferente tamaño, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, podemos tener signos de hiperandrogenismo. ¿Qué son estos? Síntomas de exceso de testosterona, que es la hormona masculina. Entonces puede haber acné, seborrea, ¿verdad?, hirsutismo, y es lo que muchas veces hace que las pacientes consulten y van a un dermatólogo por el problema cosmético, ¿verdad? Sin embargo, el problema lo debemos de tratar a fondo desde el ovario. Entonces debemos de dar combinaciones hormonales que sean antiandrogénicas para aliviar ese síntoma. Aparte, si la paciente tiene sobrepeso, es muy importante descartar que no tenga resistencia a la insulina, ¿verdad? Porque así rompemos el círculo vicioso y pues liberamos ese ovario, porque la grasa extra que tengamos sigue produciendo hormonas anormales que siguen enfermando el ovario, aunque tengamos ya el tratamiento hormonal, ¿verdad? Entonces, por eso es que es sumamente importante que tomemos conciencia y si tenemos alguno de los síntomas que yo mencioné, que consulten. Doctora, ahora hablemos acerca de el diagnóstico y el tratamiento. Si una mujer tiene alguna de las molestias que usted ya nos mencionó, que nos hizo una gran salvedad entre el quiste simple y el ovario poliquístico, exacto, que hay una gran diferencia entre esas dos y yo creo que es muy importante que lo recalquemos. Cuando llega al momento del diagnóstico, ¿cómo vamos a garantizar que la mujer está siendo bien atendida? ¿Cuáles serían los exámenes obligatorios para garantizarnos que nos van a dar un diagnóstico certero? Yo creo que eso es muy importante para que las personas que buscan un experto en este momento o lo van a hacer, sepan exactamente cuáles serían los exámenes ideales. Por ejemplo, una mujer que tiene mucho dolor, es válido que consulte y haga un ultrasonido pélvico. ¿En qué momento debemos hacer el ultrasonido pélvico? ¿Días antes de nuestra menstruación o menstruando?
¿verdad? Ese es el tiempo ideal porque es cuando el ovario no esté estimulado, ¿verdad? Si lo hacemos a la mitad del ciclo, pueden ser nuestros folículos normales que simulen quistes ováricos, ¿verdad? Entonces no vamos a hacer un diagnóstico correcto. En el ovario poliquístico también nos va a ayudar un ultrasonido, pero ya vimos que hay criterios diagnósticos y uno de los criterios es que podemos encontrar o no quistes en los ovarios, más podemos encontrar otros de los signos y síntomas que nos van a alertar que la paciente tiene ovario poliquístico. Entonces debemos de hacer exámenes de sangre, ¿verdad? ¿Cuáles son? Un perfil hormonal, ¿verdad? De nuestras hormonas ováricas, LH, FSH, debemos de realizar niveles de glucosa pre y post, de insulina pre y post, eso es muy importante, ¿verdad? Si salen alteradas, podríamos realizar también curvas de tolerancia de insulina y de glucosa cuando tenemos alta sospecha que una paciente tiene resistencia a la insulina, porque muchas veces está descrito en los estudios que podemos tener hasta 18 ciclos de tratamiento, o sea, eso es más o menos 1 año y medio y las pacientes sienten muy largo. Cuando uno les dice, mire, vamos a tener que tomar el tiempo hasta que usted mejore, ¿verdad? A mí cuando me preguntan, ¿cuánto tiempo lo voy a tomar? Nos vamos a ir viendo en tanto tiempo para ver cómo va mejorando, ¿verdad? No es un estándar, pero están hasta algunas que mejoran hasta 18 meses, ¿verdad? Sin embargo, muchas pacientes tienen los tratamientos correctos, los tratamientos adecuados y los abandonan, porque dicen, lo tomé 3 meses porque eso es lo que me dijo una amiga. Entonces, si tenemos un diagnóstico de un ovario poliquístico, no lo dejemos al tiempo, ¿verdad? Preocupémonos y tratémoslo porque es parte de cuidar nuestra vida reproductiva. Doctora, ahora sí, empecemos a hablar específicamente de los tratamientos en los dos casos. Empecemos a hablar del tratamiento del ovario, del quiste simple. En el quiste simple, si son menores de 5 centímetros, podemos dar tratamientos hormonales, combinaciones hormonales. Depende cómo responda la paciente, depende el tipo de quiste, ¿verdad? 3, 4 meses, hacemos ultrasonido, si desapareció, se curó, ¿verdad? Si son quistes que son mayores de 5 centímetros, con características específicas, debemos de hacer siempre marcadores tumorales para ver que no sea nada maligno, ¿verdad? Y acá operar, ¿verdad? Porque no se deshacen si son mayores de 5 centímetros, aunque les demos tratamiento médico, ¿verdad? ¿Esa intervención quirúrgica qué complicaciones podría tener o digamos que son las complicaciones de cualquier intervención quirúrgica? Idealmente en la actualidad con tanta tecnología, ¿verdad?, podemos utilizar lo que es la cirugía por video, entonces es mucho menos invasiva para la paciente, ¿verdad? Afectamos menos su fertilidad porque se hacen 3 agujeritos y es como la recuperación incluso mucho más fácil, entonces las complicaciones pudieran ser simple y sencillamente las de una cirugía convencional, ¿verdad? Pero la opción, más si es una paciente que no ha tenido bebés, pudiera ser una cirugía por video. Doctora, ¿cuáles serían los tratamientos que proceden cuando una mujer es diagnosticado con ovario poliquístico? Pero esa pregunta la vamos a resolver después de nuestra siguiente pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque al volver la doctora Ortiz nos va a explicar cómo se tratan los ovarios poliquísticos y también nos va a explicar cómo podemos prevenir estas condiciones para que ustedes en casa sepan qué hacer y cómo prevenir. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Seguimos con el consultorio del 14 de enero en el cual estamos hablando acerca de los quistes en los ovarios y me acompaña la ginecóloga Sara
Ortiz quien está aclarando esas dudas, así que si usted tiene más dudas puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. Doctora, usted ya nos explicó cómo se debe tratar un quiste simple, ¿verdad? Ya nos había explicado la diferencia entre el tamaño y cómo podía ser el tratamiento y en qué momento se puede recurrir a una cirugía, y actualmente hay cirugías mínimamente invasivas que dan una mejor recuperación. Ahora hablemos del tratamiento en el caso de los ovarios poliquísticos. En el caso del ovario poliquístico, el tratamiento es médico específicamente, ¿verdad? Hace 40, 50 años el ovario poliquístico hacían cirugía para liberar el ovario de los quistes. En la actualidad no, ¿verdad? En la actualidad sí debemos de ser muy conscientes, muy quisquillosos y minuciosos con esa paciente y tratar de descartar cualquier otra patología asociada, utilizar las mejores combinaciones hormonales que tengan siempre una hormona antiandrogénica, que es la que le va a dar la mejoría mucho más rápido a esta paciente, y descartar siempre que no haya resistencia a la insulina, ¿verdad? Muchas veces no lo descartamos y la paciente no mejora, no baja de peso. Algo que es sumamente importante con las pacientes de ovario poliquístico y sobrepeso es que deben de entender que el tratamiento no solo depende del ginecólogo, ¿verdad? Sino que debe de ser integral. Idealmente debe de ser de la mano de una nutricionista para crear esos buenos hábitos alimenticios que logre bajar de peso, porque si logra bajar de peso, el ovario vuelve a funcionar normal. Doctora, gracias por hacernos esa salvedad y también por darnos esas recomendaciones. Ahora ya pasamos a la parte final del programa, en el cual nosotros les recordamos a las personas que la mejor medicina es la prevención. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Empecemos hablando sobre los hábitos saludables. ¿Cuáles son esos hábitos saludables que nos pueden ayudar a reducir esta condición, o si la tenemos, pues a encararla de una mejor manera? ¿Cuáles son esos hábitos saludables? En realidad, por ejemplo, a las personas en general, ¿verdad? Muchas veces yo me topo en la clínica cuando les digo, miren, debe de tomar agua, por lo menos 2 litros de agua. No, doctora, a mí un vaso me pasa, ¿verdad? Entonces, tener conciencia que no es porque el médico lo diga, sino que porque nuestro cuerpo está formado de agua y vamos a funcionar mejor si consumimos agua, ¿verdad? Y evitamos todas las bebidas carbonatadas, todas las bebidas que hay en la actualidad que no van a ser favorables para nuestro organismo. Y en la alimentación sana, ¿verdad? Podemos y muchas veces tenemos esa conciencia de qué no es lo que debemos de comer o qué es lo que no debemos combinar, ¿verdad? Y lo hacemos. Entonces, yo siempre les digo, no es que uno no coma nunca una comida chatarra, una chuchería o comparta, pero lo debemos de hacer con medida y con limitación, ¿verdad? Y algo que es sumamente importante, visiten a su médico, a su ginecólogo, ¿verdad? Muchas veces es por temor, es porque no quieren chequearse, ¿verdad? El tema del chequeo preventivo del Papa Nicolau también es un tema muy quisquilloso, en donde muchas mujeres deben de hacerse el examen y pasan años sin chequearse por temor simplemente, ¿verdad? Entonces, tomar conciencia en que los hábitos saludables es el ejercicio, ¿verdad? Hacer media hora diaria, 20 minutos de ejercicio al día, eso acelera nuestro metabolismo. Entonces, y es parte de prolongar nuestro bienestar, porque el envejecimiento del cuerpo va, ¿verdad? Entonces, de tener pues un organismo saludable. Doctora Ortiz, ¿el chequeo preventivo desde qué edad debe hacerse y con qué frecuencia? Idealmente hacerlo cada año, ¿verdad? Las mujeres que son sexualmente activas deben de chequearse por lo menos una vez al año para hacerse su citología cervicovaginal, que es el Papa Nicolau. Y las niñas, por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen a qué edad ya tengo que dejar de ir al pediatra y venir con usted. Desde el momento en que las niñas desarrollan, ¿verdad? En que ven su primera menstruación, como acostumbrarlas y hacerles el hábito, porque muchas veces son esos ciclos irregulares el primer año, que es normal, pero es bueno que la niña lo sepa que es normal y no se acostumbre a esa irregularidad. Uno de médico le explica los hábitos de higiene que deben de tener dentro del periodo, porque son niñas que pasan de la niñez a la adolescencia, ¿verdad? Entonces, como mamás, ir acostumbrando a nuestras hijas a que a partir
del momento en que ven su primera menstruación, hacemos nuestra cita anual, ¿verdad? Para chequearlos. Doctora, una mujer que tuvo un quiste en el ovario, se trató, hizo todo bien, ¿podría ser propensa a tener otro? ¿Y cómo podría prevenir esta situación? Podría ser propensa a otro quiste en el ovario, no tenemos cómo prevenirlo, más que chequearnos, ¿verdad? O sea, yo sé que tuve, voy cada año y me chequeo, siento una molestia y consulto. Ok, doctora, pues llegamos al final de nuestro programa. Gracias a Fue un usted placer estar por con hacernos, por responder cada una de las preguntas y por esas recomendaciones, especialmente por hacer énfasis en el chequeo preventivo para evitar cualquier complicación, que al final de cuentas usted no fue alarmista. No sabemos que puede ser algo que se trate bien, pero puede llevarnos a grandes problemas como la infertilidad u otras anomalías que pueden estar relacionadas, y yo creo que el chequeo preventivo es lo importante. Así que gracias a usted por venir nuevamente al consultorio. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Si usted tiene alguna consulta específica sobre este tema u algún otro tema que tiene relación con esto, pues puede contactar a nuestro invitado en las formas de contacto que aparecen en su pantalla en este momento, y los invitamos a que lean el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana, y los esperamos el próximo martes porque tendremos otro programa de su interés. Hasta la próxima.